Le sonó al padre Becerra y empezó la demolición de las torres en el año de 1888. El padre Becerra trabajó 2 años en la demolición de dichas torres. Vino entonces el padre Ramón Rueda Barrera, quien continuó la obra del padre Becerra, pero con la idea no solamente de tumbar el frontis, sino de tumbar toda la iglesia. Para hacer esto y no tener problemas con sus feligreses, se ausentó de la ciudad junto con el proveedor don Telmo de J. Díaz y dio la orden antes de partir de que empezaran la demolición del templo. A su regreso ya el templo estaba en ruinas, solo estaban el frontis que se había arreglado y las paredes laterales que se conservaron de la iglesia anterior. Esta piedra labrada de la iglesia fue traída de la cantera en el área de Gachaneque. Fue traída con bueyes y para pasar por la quebrada Uchubala se construyó un puente. Todo esto con el auxilio de todos los dueños de las fincas del área que prestaban sus bueyes y prestaban su tiempo para el transporte de estas piedras. Estas piedras fueron movilizadas por un aparato hecho rústicamente aquí en Zapatoca, que es un malacate, que era el que se usaba para subir las piedras, especialmente en el frente del templo. Para la construcción de este segundo templo de piedra labrada, se usaron paredes del templo que existía con anterioridad. En esta pared de aquí al fondo se puede notar la diferencia entre las piedras que corroboran lo que dice la historia de que cuando se construyó este templo se usaron las paredes laterales del anterior. Este fue entonces el comienzo de la construcción del templo, que duraría 29 años. En esos 29 años de trabajo solamente se dejó de trabajar un día laboral, y fue el día en que los revolucionarios se acantonaron en la torre de la iglesia. También de mencionar es el trágico suceso de la muerte de don Benjamín Salazar, quien cayó de un andamio. El señor Salazar era el hijo del director de la construcción del templo, don Luis Salazar. Nos encontramos ante el altar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde en el centro podemos apreciar la hermosa imagen del Niño Jesús de Praga, que tiene valor no solo por su belleza, sino que tiene un valor histórico, ya que fue una donación hecha por el constructor del templo, don Luis Salazar, muy posiblemente en memoria por su hijo Benjamín, quien falleció durante la construcción del templo. Terminado este recorrido por el tiempo, nos encontramos ahora en la época de la construcción del templo actual. Miremos entonces algunas de las características importantes de este templo, fruto del trabajo y el esfuerzo de muchos párrocos y también de la ciudadanía que colaboró con trabajo y con dinero para sufragar los gastos de todas estas construcciones. Miremos entonces nuestro templo actual. En el año de 1894 el padre Becerra comisionó a don Telmo J. Díaz para que importara de Londres un reloj para la torre. Esta importación también incluía un órgano para la iglesia. Este reloj se inauguró el 31 de diciembre de 1894 a las 12 de la noche para celebrar el principio del año. El reloj no tenía sino 2 muestras, al frente y hacia el sur. En 1950 el entonces párroco lo hizo arreglar para 4 caras y le agregaron esta inscripción: siendo cura párroco de esta iglesia Silvestre Gómez, los señores Arias y Gómez, propietarios del taller San Rafael, adoptaron y montaron este reloj para 4 muestras, Medellín 6 de 1950. Este reloj tiene la siguiente marca de fábrica: J.W. Benson, Ludgate Hill, London, relojero de la reina y el príncipe de Gales.
se recogió el dinero para pagar el reloj, que costó la cantidad de 1.129 oro. También se recaudó el dinero para el órgano, que por error de la casa vendedora resultó ser un fino armonium de varios registros y que costó la suma de 776 pesos oro. En la torre norte está colocado un diario único en su género y que cada día muy de mañana debe acondicionar el campanero para recordar públicamente a los zapatocas en qué fecha vivimos y para que no olviden ser puntuales en los compromisos de cada día de la semana. Esta torre también alberga 4 campanas. Nos encontramos en la torre norte, en el campanario de la iglesia, enfrente de una hermosísima campana que tiene el nombre de María Joaquina y tiene como fecha el año de 1809. También tenemos aquí otra campana, antiquísima también, con el nombre de la Santísima Trinidad y el año de 1823. Esta campana ya mucho más nueva, con la fecha de 1977, tiene la inscripción Virgen de Fátima, ruega por nosotros, y la siguiente campana tiene la inscripción de Jesús, María y José. Y como fecha, el año 1977, igual a la descrita anteriormente. Le correspondió al padre Antonio Vicente Arenas en el año de 1905 la construcción de la cúpula del templo. Una junta de vecinos dispuso cubrir todo el domo circular de la misma con lámina de cobre sin reparar en el costo que pudiera tener. Y de una vez se inició la recolección de la suma necesaria, que superó las aspiraciones del celoso párroco, pues se reunieron 1.078,25 oro. Se pidió a Londres el cobre laminado por el valor de la cantidad en caja, y no solo alcanzó para la cúpula, sino que se pudo vender el material sobrante para el templo de Oiva, cuya cúpula se cubrió en aquel año con láminas también de cobre. El valor del cobre vendido fue de 530 oro y fue colocado a interés para prevenir los futuros gastos de la construcción del templo. En el año de 1909 se empezó la construcción de las ventanas, no solamente las del templo, sino también las de la capilla del Santo Cristo, para que fueran uniformes. En el año de 1910 se hizo una importación de los vidrios. Estos vidrios fueron importados de Hamburgo, Alemania, y se trajeron para las ventanas laterales, como también los vitrales de la cúpula. Estos vitrales, incluyendo los de la sacristía, costaron la cantidad de 851 pesos oro. Esta bellísima puerta de la capilla del Bautisterio